Andrés López es una de las personalidades más queridas de la radio y la televisión de Colombia. Este encuentro lo motivan los 22 años de nuestro canal y es a través de esta charla que vamos mucho más allá para conocer sobre la historia de este joven presentador y radiodifusor bogotano. En nuestra conversación, Andrés deshace los pasos desde sus inicios en la Radiodifusora Nacional de Colombia, ahora Radiónica, y pasando luego a la radio comercial y posteriormente a City TV y a Canal 13. Una charla de medios y una conversación sobre nuestro aniversario con Andrés López en el podcast por Canal 13. ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa, Alejo? ¿Bien o no? ¿Cómo van las cosas? ¿Bien o qué? Pues feliz de volverlo a ver, siempre lo escucho y ahora me toca verlo y eso me tiene muy contento. Oiga, ¿cuánto hace que nos conocemos, hombre? Vos y yo nos conocemos estamos en el 2020, vos y yo nos conocimos como en el 96, 97 por ahí. Casi. 1998 nos conocimos nosotros. 98, hijo de pucha, hace mucho rato. Hace mucho rato ya que estamos dando vueltas en este medio, ¿no? Qué cosa tan impresionante, radio, televisión, de todo. ¿Qué más ha hecho usted? Pues yo he hecho radio, televisión, voz comercial, pero pues lo que yo quería hacer en la vida siempre era radio. ¿Usted a los cuántos años quiso empezar a hacer radio? Desde que yo me acuerdo tenía ganas de hacer radio y mi abuelo en Medellín tenía cierto contacto con Baltasar. Mi abuelo era como asesor cultural en Medellín, a veces lo llamaban. Y recuerdo que de muy chiquito yo veía reír a Baltasar en Caracol Medellín. Y eso me parecía la cosa más loca del mundo. Y dije, yo quiero hacer lo que hace ese señor. Pero empecé como a los 17 años empecé en radio. ¿Dónde empezó? Yo empecé en lo que hoy es Radiónica. En aquella época era 99.1, la frecuencia joven de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Y empecé ahí porque me pedían prácticas como en sexto semestre, yo estaba en segundo. Y yo le dije a mi amigo David, busquemos, weón, porque ¿qué más? Nos toca es buscar. Y nos buscamos eso y a él le dieron la asistencia del túnel del ritmo y a mí me dieron el turno de las 7 de la mañana a las 12 del día del domingo y de las 12 del día a las 6 de la tarde a las 7 de la noche el sábado. Silvia Mota me dio ese puesto. ¿Cuánto tiempo tuvo ese puesto? Yo llegué allá como unos 4 o 5 años, Alejo, porque trabajamos con nuestro amigo en común, Daniel Casas, que al principio, Daniel siempre es como todo raro al principio, pero después es un pan de bono con bocadillo. Y duré ahí unos, 5 años más o menos. 4 o 5 años mal contados. Recuerdo que en esa época no había problemas de ARL, de ARP, de esas vainas. Entonces, cuando Silvia me hizo la prueba, que fue con unas canciones que Daniel me escribió en un papel, en el Q, un viernes, ella me dijo, listo, venga, estos son sus turnos. Pero mañana que es sábado, venga, pero no hable, simplemente mire. Y el domingo la misma historia, viene pero no hable y simplemente mira. Vos te acordás que en esa época era locutor control con el vidrio en la mitad, porque además había el sindicato de Acotevera muy fuerte y no dejaba que uno tocara los equipos. Y al otro día yo llegué, don Hugo Barragán me recibió y me dijo, ¿usted es el nuevo? Sí, yo soy el nuevo. Venga, hable. Y yo, no puedo hablar. Silvia me dijo que no hablara. ¿Para qué vino? Hable. Y yo hablé de una. Representé Woman de John Lennon y otra que no me acuerdo, pero me acuerdo mucho de Woman de John Lennon. Evidentemente el teléfono sonó y Silvia, pues, no me puteó, pero me vació. Daniel Casas también me llamó, ese sí creo que me puteó. Y ahí comencé embarrándola. Si quieren embarrarla, pregúntame cómo. Cuando se hizo oficial, ¿ahí qué pasa en su carrera? Cuando empieza a devengar, digamos que pues eso es ya un tema importante para uno de pelado. Uno de pelado ya empezar a hacer plata y sobre todo en este país como que no es tan sencillo, ¿no? No es tan fácil. ¿Qué pasa ahí inmediatamente después? No, pues Alejo, pues primero ya comenzar a colaborar en casa, porque pues mi mamá y yo vivíamos solos, entonces ya comenzar a hacer cosas. Y recuerdo que lo primero para lo que ahorré fue para un carro. A mí me daba mucho dolor tener que montar en buseta todos los días de mi vida y montar en buseta desde chiquito. Yo decía, Dios mío, yo necesito tener un carro. Y recuerdo que desde esos 257,000 pesos hasta que compré el primero, ahorré siempre un pedazo de sueldo para poderme comprar el carro. Eso fue muy particular.
fue muy bonito. Además, tengo otra anécdota con el carro. En Inravisión, como yo trabajaba hasta las 12 de la noche, había rutas que lo trasladaban a uno a donde uno vivía o lo dejaban cerca. Mi ruta era norte abajo, así se llamaba. Yo vivía en Álamos Norte, en el occidente, allá al fondo. Y en esa ruta se montaba siempre don Carlos Melo Salazar, no sé si te acordás de él, una gran No, voz. Bueno, don Carlos Melo trabajaba en la HJCK y en la Radio Nacional. Y en una presentaba Bach, Wagner, Beethoven, Mozart, Liszt, Mendelssohn, y en la Radio Nacional presentaba Jorge Oñate, Alejo Durán, era un contraste muy bonito. Y siempre que yo me subía a la ruta, don Carlos me lo decía, aquí viene Jaime Andrés López, el nieto de Alfonso López. Todas las noches decía lo mismo, todas las noches decía lo mismo. Y, y un buen día, unos técnicos que se subían con nosotros en la ruta llegan y me dicen, hey, usted es nieto de Alfonso López, ¿verdad? Y don Carlos me hizo como, y yo le dije, sí, ¿usted cree que esa ruta me volvió a esperar, Alejo? La ruta siempre me esperaba 10 minuticos mientras yo cuadraba programación y le daba play a la cosa y me iba. No mentiras, ¿cuál play? Yo conectaba la radio 99.1 con la radiodifusora nacional y se conectaba y que duraban enlazadas hasta el otro día a las 6 de la mañana. Lo curioso del tema es que como a los 20 días llegué con mi primer carro. Entonces, el chisme dentro de los técnicos era que mi abuelo, Alfonso López, me había dado el carro. óigame, le tocó un momento muy especial de esa radio, ¿no? Oh, eso fue muy bello porque estaba recién fundada. Cuando yo llegué, esa emisora estaba con el ímpetu nuevecito, sin estrenar. Y entonces yo hacía radio con Pillo, con Silvia, con Moncho Viñas, que era un capo, con Daniel Casas, que era el programador y que también era un tipo muy especial, con Carl Troller, con Eduardo Arias, con Ángel Perea, con el Pollo. ¿Usted se acuerda del Pollo? El Pollo Restrepo. ¿Cómo olvidarlo? Ese es un hombre Monstruo. magnífico, ese es un gran amigo de toda la vida de nosotros, ¿no? Bueno, yo no lo veo hace mucho tiempo, pero era un tipazo conmigo. Con Andrés Durán, que me tocó recibirlo. Con, uy, Dios mío, no quiero que se me olvide ninguno, pero bueno, con muchísimos. Con Caoba Níquel, con William Vergara González. Cuando Willy Vergara me habló, Dios mío, a mí me tembló todo, se me cayeron las medias. Uy, doctor, la vaina y tal, bacano, bacano, doctor. Sólido, sólido, firme, doctor, firme. Willy, o sea, yo imitaba a William Vergara cuando grababa casetes y quería trabajar en la radio. Lo máximo. Sí. ¿Hizo algún programa especial usted ahí? Yo, yo comencé con turnitos y como productor de los espacios de fin de semana, pero ya después Moncho me entregó un programa que se llamaba Jazz Latino 99.1. Entonces era una cosa súper linda porque además aprendí un montón. En mi casa yo sí había oído cosas, pero no tan especializadas. Hice también Jazz 99.1 con la que era novia de Moncho, que después fue novia mía. Hice, ¿qué más? Hice Europa en las rocas con Mauricio Tamayo, porque además, cuando yo tenía como palomitas al aire, entonces ellos se daban cuenta que yo lo podía hacer, entonces me lo soltaban. Entonces Europa en las rocas era los sábados, los domingos a las 9 de la mañana y al man le daba pereza ir. Entonces, López, venga, que es que no sé, tal, preséntate todas las cancioncitas, ahí en los discos están, no sé qué. Me entregaron el túnel del ritmo un tiempo largo, como 8 meses. Hice el túnel del ritmo que empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 2 de la mañana, viernes y sábados. Y en ese momento conocí los rumbeaderos más sabrosos de Bogotá porque todo el mundo escuchaba el túnel del ritmo, era muy bonito eso. Sí, Alejo, pues hice muchas cosas, muchas, 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 pero no puedo recordarlas todas. O tal vez las vienen todas como en catarata y se me bloquea el pensamiento. Sí. Mire, yo lo conocí rockero, muy rockero. Sí, sigo siéndolo. Son como los Rolling Stones, güey. No ha Pasé por cambiado. todas las fiestas, por Sigue, todos los peinados. pero sigue teniendo, pero sigue teniendo esa pasión o ha cambiado con el tiempo, porque a mí, yo tuve mi época de rockero, pero mucho más rock pop, pues por todo el tema de haber sido parte como de Radioactiva en su momento cuando fue Planeta Rock y todo ese rollo que estaba súper de moda y que, Ujú. no sé, como que era súper comercial, ¿no? Porque pues Sí. finalmente me tocó como esa época del rock alternativo como fenómeno pop. Pero cuando yo lo conocí a usted, usted tenía un amplio eh,
gusto por muchas otras cosas, ¿no? Era, sin embargo, pues lo conocíamos también pues por ese espíritu rockero con el pelo largo y todo ese rollo. Ujú. Pues eso ha seguido ahí. De hecho, hay música eterna que yo sigo escuchando como en la soledad de mi casa ahora o como en la tranquilidad de estar en mi carro, porque hay cosas que yo no puedo escuchar con nadie, ni con mi familia, ni con amigos, ni con nadie. Eh, Gracias a mi paso por 99.1 también como que se amplió muchísimo ese espectro porque teníamos muchísimo jazz, teníamos mucho funky del que me enamoré con el negro, con Ángel, pero seguí siendo muy rockero y sobre todo muy rockero de cosas muy oscuras. Yo no sé por qué me gusta eso. Si uno a veces se da cuenta que eso es puro ruido, pero me gusta un montón. De hecho, usted me mostró una Nine Inch Nails en su momento y me voló la cabeza porque me parecía increíble que eso existiera. Y todavía sigo revisitando como esos discos clásicos y bonitos, pero me gusta mucho, mucha cosa oscura, tipo Venom, lo escucho con cierta regularidad, Death y todas esas cosas oscuras, que ya no le suenan a Winnie Pooh, pero que en esa época era como, ¡wow! Está sonando Sepultura, niño. Esas cosas me gustan mucho, pero ya las oigo solo, ya nadie las oye conmigo. Sí. ¿Qué cree usted que fue el aporte más grande de ese momento de 99.1 a la cultura en general en la música en Colombia y en particular pues en Bogotá, sobre todo la cultura centralizada acá? Pues en Bogotá, que es donde yo vivo, básicamente el tema fue mostrarnos una paleta completamente llena de colores en ritmos musicales. Los que hablaban al aire ahí eran todas unas eminencias que sabían de lo que estaban hablando. Musicalmente hablando eran muy recorridos, radialmente muchos de ellos también. Y siento que el cabezazo de que una emisora pagada por nosotros, una emisora completamente estatal, se dejara de circunscribir en términos musicales por el folclore o por lo clásico, le mostrara a la gente que pasaban otras cosas. Eso me pareció un aporte fundamental, que sonara Mahalia Jackson y que después sonara Miles Davis y que más adelante sonara... qué sé yo, un salsero a lo Roberto Roena y que otra noche pudiera sonar Gorgoroth y que después sonara Morfonia comenzando, eso me parecía divino y además ese fue como el verdadero crossover sin pensar en el crossover de las emisoras hey, le pegamos a esta ranchera un vallenato y después del... No, era una cosa realmente curada, eso me parecía divino y esa es una emisora que yo extraño mucho en ese momento, porque Esa, era realmente variada. esa selección cerró en... Es curioso porque yo siento que entre más amplia es la selección, más pequeño es el público, ¿no? Sin duda, obvio, Como que creo claro. que entre más abre usted las posibilidades, Mm. más posibilidades tiene el público como de embolatarse, o por lo menos de tener un público objetivo, ¿no? Pero en aquel momento no daba esa impresión. No sé si era porque o yo estaba muy pelado y veía en ese método de hacer radio una especie de, sí, como de proceso cultural esencial y también muy aspiracional, ¿no? Porque hacer parte de 99.1 era ser parte de un grupo muy selecto de gente, ¿no? Sobre todo de gente que uno sentía que era mucho más educada que uno en líderes culturales y en líderes musicales. Pero hoy en día ya no lo veo tanto como tal, y pues puede ser porque esté viejo, porque pues tenga mucho cuero en el mundo como de la radio musical. Pero en esa época era igual, Andrés, cuando usted No, era hacía parte de ese grupo selecto, ¿el grupo de oyentes era pequeño también? claro. Además, porque Alejo, usted y yo ya estamos contaminados con el ECAR y con el número y con el cliente y con la pauta y con la cosa y tal. En esa época todo era nuevo para uno. Mi único referente radial había sido mi abuelo hablando de la teoría de la conspiración, la Segunda Guerra Mundial, las matemáticas avanzadas y Baltasar riéndose. Ya cuando uno entra como a la dinámica y entra por ese lugar que es completamente cultural, porque la intención nunca era romper con oyentes ni competir en los primeros lugares, era poner música que ningún otro pusiera y ponerla primero que todos. Y se daba básicamente porque no había compromisos ni con disqueras, ni con negocios, ni con clientes, nada. Eh, Daniel tenía la posibilidad de programar lo que en ese mismo instante estaba sonando en Londres, que sonaba en Radioactiva 6 meses después, lo que estaba sonando en Los Ángeles, que sonaba, es que en esa época, ¿qué más había? En 88, un año después, ¿sí me entendés? Entonces el man
y era muy pegado como de las listas y Billboard y esas cosas que aquí nunca nos llegaron, nunca. Por eso nosotros no tenemos memoria de éxitos. Sí, total, aunque yo sí creo que, por ejemplo, un Tito López y estos radioactivos sí estaban muy pegados a listados en su momento y lograron llegar como a los fenómenos más pop. Lo que pasa es que Sin duda. Casas y ustedes, por ejemplo, hacían cosas que acá sí eran bien difíciles de que cruzaran ese formato, ¿O no? porque por ejemplo, Dave Matthews, ¿no? Dave Matthews De era Matthews fue una algo, apuesta de ellos, pues era, sí, era de Daniel. Pero, por ejemplo, yo presenté Just a Girl de No Doubt como un año antes de que la pusieran y se volviera un éxito. Yo presenté In the Meantime, bueno, que nunca fue éxito, pero que sí sonó, pues, 6 meses antes de que la pusieran. Kula Shaker tal vez alcanzó a sonar en 88, pero nosotros la presentábamos antes, porque también pasaba otra cosa con Daniel, y es que Daniel decía, el éxito es este, pero la que me gusta es esta, ¿qué hago? Él preguntaba muchas veces eso. Y pasó con Dave Matthews, cuando llegó Crashing to Me, que fue como salude o me salude, ¿qué más o me alejo? ¿Qué más o me alejo? Saluda. Que se mete aquí siempre. Cuando llegó Crashing to Me, que fue como el primer gran éxito comercial de Dave Matthews, al menos aquí en Colombia, nosotros ya habíamos puesto canciones de Under the Table and Dreaming hacía mucho rato. Entonces sí era como adelantarse a las cosas sin decir, oh, me estoy adelantando. No, simplemente ya la puse, punto. Oiga, usted era un apasionado de la radio en aquel momento, tenía ese sueño de todas maneras de cruzar a la radio comercial, Claro, obvio. pero pasó algo antes, que fue City, ¿o no? Yo llego a City porque quien dirigía programas de teatro en Señal Colombia era Patricia Aguirre. ¿Vos te acordás de ella? Me suena, pero no la recuerdo así como de primerazo, pero sí, obvio, me suena por esa época, sí. Patricia Aguirre era directora de programas de teatro y estaba montando unos eventos en los sótanos de la Jiménez. Patricia Aguirre le comía cuento a Daniel en temas musicales, bueno, yo también, mucha gente, eh, y nos invitó a un evento en los sótanos, fuimos Daniel y yo, porque además yo me la pasaba con Daniel para arriba y para abajo en un momento, y en ese evento le dije yo, uy, qué locura, qué bacano, porque era una cosa como toda, haga de cuenta un Estéreo Picnic 22 años antes en los sótanos de la Jiménez, una cosa que tenía mercado cultural, una banda tocando, una cosa de locos. Y le dije a ella en ese lugar, oiga, qué bonito esto, ¿de dónde se lo sacó? Qué chévere, no sé qué. Y la vieja quedó enamorada, prendada. A los 8 días o algo más le dice a Daniel, oiga, ¿cómo se llama ese que se la pasa con usted? Ese muchacho flaquito, mechilarguito, no sé qué. Jaime Andrés, buenísimo. Imagínese que me van a entregar la gerencia del nuevo canal del Tiempo Televisión, dijo ella, y necesito que usted esté y que él también esté. Entonces nosotros los dos fuimos al edificio del Tiempo de la 26, no la planta, sino el edificio que hay al frente, y ahí en el noveno piso quedaba la biblioteca, y ahí empezó City TV. Y yo fui el empleado como 5 de City TV y mi labor era escribir un programa de música, que ni siquiera se llamaba Mucha Música, sino nos toca tener un programa como este, y nos mostraban el Much Music original. Ah, bueno, chévere. Y ahí estaban el Mono Sierra y yo. Fuimos los primeros que llegamos a ese programa. Los ¿Te acuerdas del Mono? primeritos, yo del mono no me acuerdo. El Mono Sierra, el guitarrista de Las Almas. Ah, pues el de gafas, claro. El de gafas, claro. Ese era el director de lo que en su momento se llamó Arritmia, porque ese fue el primer nombre de Mucha Música. El nombre Beta, hasta que llegó Liliana Andrade y lo hizo bonito, porque el mono no lo hizo tan bonito. ¿Por qué se llamaba Arritmia? ¿Por qué si ya tenían la licencia o no tenían la licencia? Lo que pasa es que había como muchas dudas con respecto de qué se puede, qué no se puede, conservamos lo nuestro, hacemos cosas nuestras, conservamos todo lo que nos digan. Y entonces cuando se presentó el programa, le dijo el mono a Patricia Aguirre, se llama Arritmia. Y ella dijo, no, buenísimo. Después dijeron, un momentico, esto es una licencia, tal, toca que se llame. Pero ellos no estaban convencidos con la sonoridad del mucha. Ellos decían mucha que no les gustaba, en cambio much sonaba chévere, pero no le iban a poner much music en Bogotá. Entonces dijeron, no, mucha. Y Liliana dio esa pelea y la ganó y se llamó Mucha Música, como en Canadá. Hmm.
Y el resto es historia, ¿no? Porque eso hace parte también un poco como del patrimonio de finales de siglo de Bogotá, ese Sí, canal, claro, ese claro, producto. eso era muy bello, ese canal era espectacular. Además, encontrarse también en las escaleras con Juan Lozano, con Mauricio Silva, con El Gato, con Humberto, con Jorge Marín, pues mis referentes eran los radiales y poder tener el chance de que ellos fueran compañeros de trabajo mío era una locura. Mm. Y yo en mucha música estuve hasta antes de que saliéramos al aire, porque cuando el canal le presentó a la Comisión de Televisión el proyecto, el tiempo le presentó el proyecto a la comisión, les dijeron, no, pues muy chévere y todo, pero necesitamos un programa infantil. Y yo le estaba ayudando a María Teresa Santos, quien dirigía el programa, a buscar gente para que lo presentara. Y como en el tercer o cuarto casting, ella me dijo, ¿y por qué no hace el casting usted? Le dije, no, yo trabajo en mucha música, hágalo, ¿quién quita? Y quedé. ¿Alguna vez pensó que iba a pasar de hacer radio juvenil, cultural, a hacer televisión musical, a hacer televisión para niños? En mi vida, Alejo, nunca. De hecho, así como usted me conoció rockero, yo tenía el pelo largo y tal, y yo decía, no, ¿qué va? Si uno sale en televisión se caspea. Yo decía que la televisión es para las reinitas y las modelos, en serio. Yo voy a la 19. ¿Usted se acuerda de Nutaves? Pues obvio, claro. Yo iba a Nutaves que además era bar de metal, bar de salsa, librería de viejitos, bar de metal, bar de salsa, librería de viejitos. Y pues yo me lo pasaba en Nutaves o en Vía Libre, diciéndole al doctor Rock, rogándole al doctor Rock que me vendiera un disco de MC5. Y él me decía, usted está muy chiquito para escuchar esa mierda. Y me vendía discos de metal. Oiga, ¿le dolió la muerte del Doctor Rock? Claro, uy, horrible. Además, en el trabajo que tengo ahora tuve la oportunidad de hacerle una banda sonora al doctor Rock y pues escuchar al doctor Rock contando todas esas historias de guaduas cuando le dijo a la mamá, es que yo lo que quiero ser es vago, mamá, y que la mamá le metió su manazo hasta esas cosas bonitas de los 60 porque hay como mucha leyenda de los hippies y el parque y tal, pero ese man sí era el original. Y usted Ujú. que conoce a Ladino, le rogué a Ladino que me ayudara con el papá, pues el doctor Rock era muy especial, hasta que por fin dijo sí, muy bonito, y sí, me dolió mucho esa muerte del doctor Rock, porque hizo parte como de mi construcción de amante de la música. Oiga, Andrés, cuando usted hace sin cédula, ¿cuál es el reto más grande al que se tiene que enfrentar o en aquel momento, independiente del origen de su profesión o del ejercicio de la misma, no había como para usted límites? ¿Tuvo miedo alguna vez de enfrentarse a una audiencia para niños o cómo fue el reto en ese momento cuando llega a hacer tele para niños? Pues es que ese era el primer gran reto, hacer tele para niños. Uno, ¿cómo le habla a un niño? ¿Cuál es la intención? María Teresa lo tenía muy claro y ella desde el primer día nos dijo, ustedes no les van a hablar a los niños como si fueran muñequitos o mascotas o perritos, no. Son seres humanos y les van a hablar a su estatura, por eso la cámara siempre se manejaba como en la cintura. Ella siempre nos decía a nosotros como siempre les van a hablar a los niños como es, nunca les van a disfrazar el discurso ni le van a dorar la píldora, no, ustedes lo tienen que hacer y ya. Bueno, en ese momento era usted, yo era el único presentador de ese programa, después llegó Simona, después estuvo Juan Guillermo, después, ¿quién más estuvo en Sin Cédula Voz? Me acuerdo, creo que nosotros nomás, pero fue un proyecto muy bonito que además tuvo unas etapas, al principio era, lo chistoso es que me tocaba actuar al principio, entonces usted me conoce como Jaime, todo el mundo me ha dicho Jaime, pero yo me volví Andrés en City, porque cuando me dice ella, bueno, ¿y pues, usted cómo se llama? Yo, Jaime Andrés. No, pero Jaime no, Jaime es de papá. ¿Y a usted le dicen Andrés? No, pues nadie me dice así, pero así me llamo. Listo, a partir de hoy usted es Andrés sin cédula. Dije, ok, y quedé Andrés sin cédula 7 años. Yo duré 7 años presentando sin cédula en City. ¿Siguió en la radio, haciendo radio mientras hacía televisión para niños o no? Sí, 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 siempre, siempre. Yo no dejé de hacer radio nunca, que también esa fue una de las condiciones que les dije a ellos. Necesito tiempo para hacer radio, necesito tiempo para hacer radio. Y en esa época pues no había las facilidades de ahora. Entonces sí o sí tocaba ir, sí o sí tocaba ir. Ahí, por ejemplo, cuando estaba en City, salí de la Radio Nacional de 99.1 y me fui para la FM, que Willy me llevó a la FM. Recuerdo que hice el casting en uno de los estudios de la 37, Jaime Sánchez de espaldas, y entonces le daban a uno unos CDs y presente lo que quiera de esos CDs y diga algo que sepa. Así como vos, yo también he sido muy inquieto,
veo películas, he tenido el chance de viajar a ver cosas. De hecho, antes cuando estaba soltero y no tenía hija, lo hacía todos los años religioso. Ahora pues es más complicado. Eh, y recuerdo que me puse un disco de Supertramp y hablé de Supertramp y Jaime me dijo, dígame que no se inventó eso. Y le dije, no. Me dijo, listo, contratado. Pero por algo extraño no quedé yo, sino Juan Daza. ¿Se acuerda de Ok. Juan? Por supuesto, claro. Era Sí, lo claro, más. claro. Que qué pena, que no sé qué, qué tal, que si había un hueco, la siguiente prioridad era yo. Y efectivamente, al poco tiempo, a los 2 meses máximo, Jaime me llamó y me dijo, ¿qué hubo, Chief? Venga, quiero que vuelva a hacer la prueba porque simplemente quiero acordarme de cómo es su registro, pero venga, esa era la otra, no, no se mandaba por internet un registro, no había cómo. Pues Jaime me decía cosas como, por favor, mándame el correo al mail de mi casa, me decía él, al mail de mi casa. Y entonces fui, hice la prueba otra vez y me dijo, listo. Y me entregó los turnos y voy a trabajar la FM con William Vergara, Jaime Sánchez Cristo, Ángela Gutiérrez, María Clara Torres, Juan Daza. ¿Quién más estaba en ese momento? Yo reemplacé a Vicky Rueda. Vicky se había ido. Desde que tiene uso de razón, ¿cuánto tiempo ha tenido usted dos trabajos? Porque es que esa es otra cosa también que a veces se subestima como de las personalidades de radio, de televisión, que viven a sus anchas, que viven sin problemas y felices de la vida y no saben la cantidad de vueltas que hay que dar también para poder guerrear. Y por ejemplo, en el caso suyo, estar cerca a la mamá. Yo desde que lo conozco, usted estaba al frente con la mamá ahí al pie del cañón. Claro. Yo he tenido, Alejo, yo tuve 2 trabajos hasta, yo me fui del desayuno en septiembre del año pasado. Hasta septiembre del año pasado que Caracol me compró el pase. Porque yo comencé a hacer el programa de las 10 de la mañana como el 8 de julio, que fue el día que empezó Gustavo por la mañana. Ya Gabriel creo que había empezado en La Luciérnaga hacía poquito. Y el 8 de julio del 2019 comenzó ese programa. Y duré trabajando en RCN, Televisión y en Caracol Radio hasta septiembre, cuando entró don Juan Lozano a dirigir el noticiero de RCN y que se tomó el gran horario que tenían en el desayuno. Y pues ahí ya no me iba a pagar RCN por media hora. Claro. ¿En qué momento llega Radioactiva? A Radioactiva le hice 2 intentos. ¿Se acuerda que yo le hice un primer intento hace muchos años? Sí, señor. Sí, Hace claro. muchos años le hice el primer intento y llego a Radioactiva. Yo primero llegué a la W, a Caracol llegué a la W. Ah, ok. Cuando mi mamá estuvo muy mala y como 6 o 7 meses después ya estaba mejor y pues ella me dijo como, también, usted lo que quiera hacer es radio, siga fresco, aquí ya salimos adelante. Estaba un día en la 116 en la casa de mi amiga Carol cuando me sonó el teléfono y era, hola DJ, ¿qué más? La voz de Andrés Nieto, güey. Y yo, Andrés Nieto Molina. Pero feliz, matado. Pues Andrés yo no lo conocía. Me dijo, DJ, ¿dónde está? Hace mucho rato no lo oigo. Le dije, no, no estoy haciendo radio, estoy solamente en la tele, no sé qué. Y me dijo, no, yo estaba en la televisión en ese momento. Bueno, no sé en qué estaba. Estaba en otro trabajo de tele, pero ya no en City porque de City salí en 2005. Y entonces me dijo, venga, necesito que me haga las vacaciones de Eduardo Peña y de Juan Pablo Rosso. Y les hice las vacaciones a los dos y terminé quedándome como 6 meses más empleado de Cerdán. Y Empleado de Cerdán, muy bien. Bolsa de empleos para arrancar como siempre. empleado de Cerdán. Y ya me fui de ahí y me fui para Estados Unidos un tiempo. Y cuando estaba allá, un correo de Pacho Cardona. ¿Qué hubo? ¿Qué mal? ¿Cómo va? Me van a entregar la emisora, me dijo así. Y yo quiero que usted trabaje conmigo. ¿Eso fue 2007? 2007 no. Sí, 2007 por ahí, 2007. Y allá yo le serví como de corresponsal del Gallo para ciertas cositas, que el Super Bowl en el que tocó Prince, ¿se acuerda? Claro. Yo estaba allá. Le tocó Eh, yo a Prince. sí, señor. Y cosas chéveres, conciertos. Y entonces yo era como el corresponsal en los Estados Unidos para el Gallo de Radioactiva. ¿Qué se fue a hacer a Estados Unidos? A ver conciertos con mi hermano. A eso me fui. A eso me fui. Mi hermano vive allá de toda la vida. Mi hermano es hijo de mi papá, no de mi mamá. Y nos une la música, a los tres, somos 3 hijos.
de mi papá. Y me fui a donde Juan a ver conciertos. Entonces vi de todo, que fue una belleza también. Festivales, bandas, bares buenísimos, toques. Esa fue la anécdota que usted me la comentó por ahí tal vez, de ver a Prince en el BBC, en el BB King en la 42. Mi hermano y yo recién llegado, felices, conociendo y tal, no sé qué, cuando, uy, BB King, uy, qué bacano, la fotico aquí en el BB King, que en esa época se revelaban las fotos, cuando me dice él, mira, dice Prince, no sé qué, tal, y preguntamos si nos vendieron las boletas y esa noche estábamos ahí viendo a Prince. Increíble. ¿Qué tal fue? No, 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 es que pocas cosas más grandes que Prince o Bowie o Stevie Wonder, yo creo que esos tres son los más gigantes del universo, o sea, no hay molde para ellos. Tal vez se repite en Fruco, pues, pero de resto, nadie más. De hecho, hablé con Fruco en estos días y ese señor llegaba y me contaba anécdotas de que es amigo personal de Chico Ría, es amigo personal de Stevie Wonder. Y entonces decía, no, es que Stevie Wonder es lo máximo, no sé qué y tal. Y yo le decía, es que él es el Fruco, pero de allá, le decía yo. Y el cucho se moría de la risa. Sí, me fui a eso, a ver conciertos. Esa era mi vida, ver conciertos, viajar con mi hermano, festivales. Estuvimos en el Ozfest muchas veces, 5 años seguidos, 4 años seguidos tal vez, pero en esa temporada yo estuve apenas 5 o 6 meses. Cuando Pacho me llamó, ya me devolví. ¿Usted en qué momento llega a Canal 13? Yo llego al Canal 13, uy, yo no lo tengo tan claro. Cuando a Lennart Rodríguez le entregan la gerencia de Canal 13, él armó equipo y dentro de ese equipo estaba Diana Salamanca. Diana había trabajado antes en el institucional y era jefe de mi amiga Carol, cuando me llamó Andrés Nieto. Y yo había hecho como paralelo a toda la radio, como apariciones en el institucional, en Señal Colombia, fui la voz de Señal Colombia un tiempo, que el programa del SENA, que el programa, puro programa institucional. Usted y yo sabemos de qué estamos hablando. Y entonces yo conocía a Diana y a Diana le pareció chévere que hiciéramos un proyecto de noticias musicales y de entretenimiento. El énfasis que le dieron al canal en ese momento era eso, entretenimiento y música. Entonces el cuaderno, Ring 13, 13 News, que era el programa que yo hacía, había un programa de cocina, había un programa de entrevistas que hacía Mario Espitia. Entonces eso nació, el año no lo tengo claro, Alejo, pero sí tuvo que haber sido por esos lados, 2007, 2000, creo, no Hmm. estoy seguro. Y arrancó presentando el proyecto. Claro, 13 News era el programa que yo hacía, 13 News, que era un programa que salía, era un microprograma que salía cada 2 horas en la programación del canal. Entonces, por ejemplo, a las 8, 10, 12, 2, 4, 6, así. Entonces yo grababa 6 pastillas diarias, entonces la de las 8 de la mañana se repetía a las 9 de la noche, cosas así. Y en la madrugada también. Y después nació el Crew. En el Crew yo tuve un espacio que era el Crew de López, que era un espacio de entrevistas y ese duró como unos 3 años más o menos. Como unos 3 años duró el crew de López. Y después cambió la gerencia y yo quedé haciendo el crew con Sebastián Parra y con una chica, que no me acuerdo su nombre, qué vergüenza con ella. ¿Qué aprendió ahí? ¿Qué aprendió en el Crew y en Canal 13? Canal 3 era muy bonito porque se hacía de todo con muy poco, que de hecho creo que sigue siendo igual, ¿o no? Yo creo que sí, total, absolutamente, sí, sí. Se hacía de todo con muy poco y era como la primera gran experiencia laboral de muchos. Yo tuve la fortuna y se lo agradezco sobre todo a Diana y a Lennart que vieron en mí alguna vaina. Los que estaban trabajando allá, desde los sonidistas, camarógrafos, técnicos, switchers, todos tenían como su primer trabajo y habían crecido viendo Sin Cédula, por ejemplo. Entonces era bonito llegar y que, uy, qué chimba, López, no sé qué, uy, yo lo veía, entonces, ¿qué es Sin Cédula? Uy, el man de Radioactiva, uy, qué bacano. Ese fue tal vez el primer lugar donde yo me sentí como miércoles, ya estamos grandes y efectivamente yo era mucho mayor que todos ellos. Eh, tuve el chance de trabajar ahí con amigos que dicen City TV. Tuve el chance de, creo que afinar el tema ese de la entrevista que siempre me ha parecido apasionante y en todos los lugares en los que he trabajado me ponen a entrevistar y eso me encanta, me gusta muchísimo. Pero creo que como que se afinó el tema de la televisión y las entrevistas, eso me pareció muy bonito en el Canal 13. ¿Tiene usted ahorita así de primerazo una entrevista que recuerde que le haya encantado hacer o de la que se sienta
muy orgulloso sin importar el medio ni la época. Yo tengo mucho cariño por una entrevista que le hicimos a a Ozzy Osbourne cuando yo estaba en Radioactiva, que fue una rueda de prensa telefónica. O sea, yo no lo vi, yo nada. Entonces, había como una moderadora de la rueda de prensa que decía, pregunta a Alejo Marín del podcast de Canal 13, se prepara Andrés López de Caracol Radio, por decir algo. Y era para cantárselas a Ozzy. El man que le va a hablar es este y tal cosa. Entonces tienes una pregunta, tienes dos preguntas, no sé qué, el otro. Entonces así fue. Alguien de México, alguien de no sé dónde y seguía yo. Entonces ya le cantaba al man. Sigue Andrés López de Radioactiva, Colombia, no sé qué. Entonces le digo yo, hi Ozzy. Y el man llega y me dice, hello López. ¿Usted cree que yo supe qué preguntarle? Cuando ese man dijo López, yo decía, Ozzy Osbourne está diciendo López. Esa la llevo con mucho cariño. En Caracol, ya en esta última o más reciente etapa, recuerdo con muchísimo cariño haber hablado con Vera Grave, la comandante Catalina, porque esa entrevista me dio un premio Simón Bolívar, que eso fue también una cosa muy bonita y también inesperada. Óscar Agudelo, por ejemplo, Óscar Agudelo hablándome en argentino y en paisa y en la mitad de la entrevista diciéndome, está bien, está bien, está bien. Y además el man es del Tolima, que es lo más chistoso. Y no tiene acento Tolima, sino acento paisa. Uy, no, hay muchas, Alejo, muchas entrevistas. Recuerdo una con Juan Pablo Raba, el actor, pues que todos llegaban como con su onda y su cosa, pero Juan Pablo Raba es rockero. Y entonces las pruebas que le pusimos a Juan fue cantar y terminamos él y yo cantando Stone Temple Pilots y Led Zeppelin al aire. Ah, que eso era una belleza. Y por ahí hay algunas fotos de él y yo haciendo, cantando Plush o no sé qué canción. Son muchas, Alejo, muchas. ¿Eso es en Mi Banda Sonora, se llama el No. programa? Mi banda sonora es en Caracol, lo de Vera Grave. Juan Pablo Raba fue en el Canal 13. ¿En qué momento termina en la básica? Yo llego a la básica, tenía 3 trabajos. Trabajaba en el SENA, trabajaba en radio, estaba haciendo, sí, trabajaba en Radiónica en el SENA y tenía otro trabajo en el institucional porque presentaba el programa del SENA que se llamaba Empléate. Y me entra la llamada de John Camacho. ¿Qué hubo, farsante? Usted lo conoce. ¿Qué hubo, dama? ¿Cómo le va? ¿Qué? ¿En dónde anda? ¿Qué hace? No sé qué, bla, bla. Y le digo yo, estoy aquí en Bucaramanga presentando un evento del SENA y me dice, oiga, imagínese que van a hacer una emisora nueva y Ricardo Rego se tiene que ir para esa emisora. Y pues a mí me parece que usted podría ser el que está ahí con Diana Montoya. ¿Usted conoce a Diana Montoya? Le dije yo, no, no la conozco. Pero se la presento y le cae bien y le dije, no, sí, a mí la vieja me parece chévere y de hecho la admiro mucho, me parece una bacana, es toda una leyenda en Caracol la voz de Diana Montoya. Me dijo, listo, cuando venga aquí a Bogotá hablamos. Y así fue. Llegué yo allá, almorcé con Diana, nos caímos bien y yo estaba como en un llavero de candidatos posibles para reemplazar a Ricardo en A Vivir, que son 2 días. Y quedé, quedé yo, quedé yo. Diana duró sola mucho tiempo porque Ricardo se fue para Blue y ella duró sola meses. Y a los no sé cuántos meses llegué yo. Se quedó usted con ese programa y se quedó con A Vivir con, que son 2 días, que es donde yo creo que también ha dejado usted una huella bien bonita en la radio, sobre todo en la radio hablada, porque también es uno de sus más galardonados espacios. Usted ha hecho muchas cosas en radio, en televisión, ha guerreado mucho, ha luchado mucho, pero creo que es en esa radio hablada, en ese espacio que, por cierto, es un horario poco ortodoxo también en materia de popularidad, pero aún así, si bien no goza de los números que quisiera uno tener, sí le brinda al usuario y también al presentador una relevancia que en ocasiones el más popular de los disc jockeys no tendría. Sí, seguramente sí, Alejo. En números nos va muy bien, afortunadamente, y sobre todo en esta época de pandemia nos ha ido muy, muy, muy bien. Pues la gente está en la casa escuchando radio, o al menos es lo que uno cree. Y bueno, el último de Carlos demostró. Pero sí es un espacio que primero le agradezco a Diana haberme dejado entrar y segundo, también fue un cabezazo de caracol en un momento porque los sábados y los domingos que eran, pues la repetición de las noticias, Sábado Nuestro, uno que otro personaje, una que otra cancioncita, pero el core era noticias porque es una emisora hablada y ellos se dieron la pela de hacer A Vivir hace 10 años, yo llegué hace 8 años y sí, como usted lo dice, es un lugar en el que a punta de constancia yo creo también porque
sí le dieron el tiempo suficiente de desarrollarse y de convertirse en un referente de la radio de los fines de semana. Tanto que la competencia comenzó a hacer programas de fin de semana después. Claro. ¿Usted sigue haciendo A Vivir que son 2 días o no? Sí, yo dirijo hoy en día 10 a 12 de lunes a domingo en Caracol. Descanso el domingo, pero trabajo de lunes a sábado al aire. Y el domingo, pues, estoy pendiente de la franja, la hacen Adriana Giraldo y Tato Cepeda. Y algunas veces con esta facilidad de poder salir desde la casa, yo también estoy los domingos ahí. Pero sí, es un espacio que se ha guerreado con amor, que se le ha puesto cariñito, porque es que cuando a alguien le dicen madrugue un domingo a las 7 de la mañana, vaya, coma. Yo, yo sí lo he hecho. Yo sí lo he hecho justamente pensando en eso, porque yo siempre quise llegar a la cadena básica de Caracol Radio. De toda la vida ese fue mi gran proyecto radial. Siempre lo quise hacer y pues ahora estoy ahí y no me lo creo. Y me muero del susto todos los días. Es un hecho que nosotros vivimos en un oficio donde tener una personalidad es muy importante y no todo el mundo la tiene, López, no es, y repito, no es un insulto con los demás, ni tampoco demeritar el trabajo de los demás, seguramente allá afuera hay mucha gente haciendo radio y haciendo radio muy buena, pero lo que lo distancia a usted de esa competencia sin duda pues es el carisma, es un poco la construcción de su personaje original, ¿no? Que es Ah, finalmente muchas gracias. el Alejo, personal. muchas gracias. No, Hermano, en serio, y se lo digo de corazón. Yo a usted lo conozco hace 20 años o algo más y también es una de las figuras que yo más respeto radialmente hablando porque es que nos hemos visto la carrera los dos haciéndola. A pulso, a veces juntos, a veces alejados, nos hablamos una vez al año, pero siempre el cariño es así. Y le aprendí a Pacho Cardona una cosa muy bonita. Pacho también es un referente muy especial para mí y le tengo gran cariño. Pacho me decía, hay gente que trabaja y hay gente que es talentosa. Pero si la gente que es talentosa trabaja, nadie la va a parar, nadie la va a parar. Y él me decía, usted y yo hemos visto a gente con un talento del berraco, pero que duran 3 meses. En cambio, el que trabaja, así no tenga tanto talento, no le va a ir mal. Pero si usted tiene talento y trabaja, el cielo es el límite, me decía él. sí. Y se lo aprendí a Pacho. ¿Cómo siente la radio? ¿Cómo ve las cosas en esta época de pandemia? ¿Cómo la ha visto? ¿Qué siente usted que va a suceder? Hoy estuve leyendo, por ejemplo, que la BBC está planeando meterle 1 millón de libras esterlinas a una estrategia que les permita dejar de decir radio para decir audio. De ahora en adelante ya no quieren saber más de la palabra radio, ya quieren referirse a todo lo que tenga que ver con sonido como audio, sin importar pues, obviamente el origen que tiene la palabra y pues por ende su romanticismo indiscutible, ¿no? Porque es que radio es mucho más que una tecnología, una antena, una frecuencia, una amplitud, ¿no? Es más como ese imaginario que tenemos quienes hemos estado metidos en ella. Y por el lado de la televisión quieren cambiar el término televisión y lo quieren transformar en ¿qué? En screen, en pantalla. ¿Usted, Pantalla. ¿Usted cómo siente la radio en estas épocas? Pues yo creo que a usted también le dijeron que usted iba a pagar la radio, que usted era la generación que iba a llegar y iba a decir, bueno, hasta luego, e iba a apagar la radio. Pero sucesos como el que estamos viviendo nos están mostrando que si algo tiene gasolina es la radio. En Colombia, los canales privados de televisión que movían millones y millones de pesos en producciones importantes como novelas, cada vez menos concursos, pero igual los tenían, programas matutinos y tal, hoy están produciendo solo el 7%. Y ese 7% son noticias. Lo que pasa es que se notan mucho. Es muy evidente noticias, pero noticias es el 7% de producción de un canal. Con la radio pasó justamente lo contrario. La radio tecnológicamente se puso a prueba con lo que está ocurriendo y nos dimos cuenta que sí, es cierto, se puede hacer desde cualquier parte y en un dispositivo como estos. La radio volvió a recuperar ese protagonismo de estar donde están ocurriendo las cosas antes que la televisión. Es mucho más fácil trasladar 2 periodistas con un par de cables que una móvil con una cosa, ¿sí me entiende? O 8 personas que hagan el mismo cubrimiento que hace un periodista radial. Yo siento que no porque no me guste la música, que es la más importante ahora, sí estamos perdiendo como el norte en términos de conservar públicos y audiencias. Por eso la radio hablada gana cada vez
no cada vez más, pero sí tiene una gente muy fiel que la escucha. El 25% del consumo de la radio en Colombia es radio hablada, que no es despreciable teniendo en cuenta que habladas, no sé cuál es el número, pero no pasan de 8, pero poniéndome exageradísimo. Y el resto es musical y el 75% de la torta se la dividen entre los del reggaetón, entre los del popular, entre los del pop, entre los del poco rock que hay por ahí. Entonces sí siento que ha ganado un protagonismo muy, muy especial, a pesar de que parezca poco en los estudios, porque el 25% se ve como muy poco. Eh, Siento como oyente y como consumidor que mientras yo tenga un cotorro que me esté hablando, yo soy feliz, porque tengo la posibilidad de ser oyente. Es decir, mi mamá es chef y entonces invitarla a comer ella era muy difícil porque decía, le falta un hervor. A esto le pusieron páprica, yo le hubiera puesto pimienta. Esos huevos quedaron. No, yo sí puedo oír radio como oyente y eso me fascina. ¿Mm? Eh, Siento que la radio es muy interesante lo que usted me cuenta de la BBC porque finalmente es eso, es audio y con la posibilidad de escucharla en otras cosas distintas, pero siento que desafincar la palabra radio va a ser tan difícil como que le digan fútbol al fútbol en Estados Unidos. Va a tomarles 1 millón de libras esterlinas y un poco más. No, y seguramente mucho más y mucho tiempo además. La persona que me dijo, usted va a pagar la radio, posteriormente me dijo, no, a esto le queda mucho, mucho camino por recorrer, porque finalmente hacerla va a seguir siendo igual, consumirla tal vez es distinto, pero la mecánica de hacer radio, mire, usted está haciendo el podcast como se hace radio, y finalmente esto es un podcast. Total. ¿Mm? Sí, Y podcast absolutamente. es radio, bueno, audio, para ponernos técnicos, pero es radio. Oiga, ¿cómo le ha ido en pandemia? ¿Cómo se ha sentido? Bien, uy, muy bien. Yo sí salía mucho y me hizo mucha falta salir al principio, pero por esas cosas de la vida, mi hija se fue desde marzo para la finca de sus abuelos en Fusa y tiene marrano, vaca, gallina, río, guayabas que saca del árbol, uvas del árbol, entonces eso sí me parece un privilegio. Y pues como uno se vuelve hijocéntrico, entonces yo al verla a ella tan tranquila en ese lugar, porque aquí estaría metida en un apartamento viendo una pantalla y viendo una ventana, y sus amiguitos del jardín están así, entonces eso me parece de locos. Haber tenido la posibilidad de no dejar de trabajar ni un solo día y que todo se haya movido para que aquí me instalaran las cosas bien y yo pueda trabajar, eso también me pareció de locos. Y desde hace algunas semanas, ya muchas, me conseguí un permiso, entonces voy a Fusa y vuelvo de Fusa, que eso me parece maravilloso porque pues no dejo de ver a los míos, ¿sí o qué? Claro. Y también, y también estoy, y también estoy como en un nivel y en un momento en el que sé que es mi familia y la elegí y sé que con todas sus cosas buenas y malas es mi familia, pero qué rico poder tener la posibilidad de estar solo. Yo en mi casa estoy solo y eso me parece maravilloso, maravilloso, porque pues seguramente después de esta pandemia muchas parejas lo que van a hacer es que se van a abrir porque no se aguantan. Me veo muy bien, Alejo. He leído como un desesperado. Yo creo que nunca en mi vida había leído tanto como en este chance. ¿Qué fue lo último que se leyó? Acabo de releer Lecciones de Histeria de Colombia de Daniel Samper, que lo leí hace 20 años que salió la primera vez, lo acabo de soltar y estoy leyendo, llevo 2 capítulos. ¿Usted se acuerda de Seymour Hersh, el periodista gringo? Claro, claro que Bueno, sí. estoy leyendo Reportero, el libro de Hersh, Increíble. que también es una belleza. Además fue muy chistoso porque llegué a la Panamericana a buscarle a Ana Sofía el cuento de la vaca Lola y qué sé yo, cuando decía promoción, tal, no sé qué, y decía 40,000, 30,000, 25,000, 85,000, y yo, 85,000, ¿quién? Y era Hertz. Entonces decía, pero ¿por qué pues que es este man que escribe esta cosa, escribe sus memorias por primera vez, y estoy muy contento con el libro. Llevo 2 capítulos, estoy feliz. Bueno, pues mire, es un honor y es un gusto desatrasar el cuaderno un ratico
conversar un poquito sobre una trayectoria tan larga, hablar un poco de los 22 años de Canal 13, que era como también el motivo de la llamadita y de la conversación ahí, como conversar un poco sobre el crew de López y sobre toda esa experiencia que acumulada en radio y en televisión terminó dando frutos muy chéveres para Canal 13. Entonces, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Es un gusto verlo, así sea virtualmente, siempre es un gusto vernos, como dice usted, una vecesita al año. Siempre es bueno desatrasar cuaderno y ver que todo está muy bien. López, me encanta saludarlo y le mando un abrazo enorme y gracias de nuevo por estar acá en el podcast. No, Alejo, usted sabe que la admiración y el cariño siempre van a estar ahí. ¿Alguna vez le dijo Joey Arroyo a Chelito de Castro: usted sabe que este amor es para esta vida y para las que vienen? Y eso se lo digo yo a usted ahora. Siempre lo he querido, lo he admirado un montón y pues me siento muy honrado de que usted me haga preguntas. Dios mío, qué privilegio. No, de vez en cuando hay que cambiar de roles. Hermano, le mando un abrazo, niño. Cuídese mucho, pues. Chao, niño. Ahí nos vemos. Saludos. Gracias por tenerme en cuenta. Chao. Hablamos, chao.